Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Vigencia del Decreto 806 del 2020, que hace parte del 10º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Desde la vigencia del Decreto 806 del 2020, existió margen para la difusión de la verdadera necesidad de una regulación distinta a la contenida en el Código General del Proceso, en relación con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues, en parecer de algunos, bastaba con acudir a las previsiones del Estatuto Procesal para encontrar allí la solución al problema generado por la pandemia. Otros, la mayoría en realidad, consideraron de la mayor trascendencia la inclusión de esas especiales reglas que han permitido afianzar las contenidas en el código para darle fluidez al trámite de los procesos. Por ello, ante la inminente llegada del límite temporal del decreto que tiene vigencia hasta el 4 de junio del 2022, también se ha abierto el debate sobre la necesidad de conservar todas, o al menos una parte de sus previsiones, siendo este el propósito de esta conferencia virtual. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Jaime Alberto Zaraza Naranjo, quien es abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha sido secretario del Juzgado Civil Municipal de Pereira, secretario del Tribunal Superior de Pereira, juez civil municipal en Pereira, juez civil municipal de Santa Rosa de Cabal, juez promiscuo del circuito de Belén de Umbría, juez laboral del circuito de Pereira Dos Quebradas, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, docente universitario y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. Doctor Jaime Alberto Zaraza, es un gusto tenerlo con nosotros en la Escuela Judicial el día de hoy. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Desde Pereira, un saludo muy especial y un agradecimiento también muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras que nos acompañan esta tarde, así como a las demás personas que han querido vincularse a esta charla relacionada con el decreto 806. Precisamente el objetivo de esta charla es hablar un poco sobre la vigencia, la necesidad de la vigencia posterior al 4 de junio del 2022 del decreto 806 por la incidencia que ha tenido en el desarrollo de los procesos. Entonces, de lo que se trata es de que hagamos con unas diapositivas que voy a compartirles un ejercicio de cuáles son aquellas normas que en esencia deberían conservar su vigencia después del 4 de junio del 2022, pues porque algunas de ellas han generado polémicas, otras no son necesarias y unas más ya han sido recogidas por el legislador, particularmente las que tienen que ver con el trámite de los procesos en materia contencioso administrativa. Entonces, para que entremos en materia, vamos a hacer una visión muy general de lo que ha sido el decreto 806 y cuáles son aquellas normas que, en nuestro parecer, deberían mantenerse. Quiero recordar que este decreto tuvo una finalidad específica, que fue la de ampliar el margen de las herramientas tecnológicas en el uso de en los procesos judiciales,
lo que nos tocó hacer a marchas forzadas debido a la pandemia generada por el COVID, que nos aisló por completo desde el 16 de marzo del 2020. Hasta ese momento veníamos con la intención de ir progresando en el uso de las tecnologías, pero teníamos un atraso abismal en lo que ya estaba proyectado incluso desde el año 2003 con la reforma que hubo al Código de Procedimiento Civil, luego con la Ley 1395 y con el Código General del Proceso, que a pesar de que ya llevaba más de 5 años de vigencia, pues 4 años de vigencia por lo menos, no había alcanzado el logro del uso racional de las tecnologías en los despachos judiciales. Nos tocó a marchas forzadas hacerlo y por eso tanto el Consejo Superior como el Gobierno Nacional, por medio de estos decretos extraordinarios, vieron la necesidad de implementar unas disposiciones especiales para complementar las normas del Código General del Proceso, que fue una de las primeras críticas que se le hizo al decreto 806, que no era necesario porque en el código estaban inmersas todas las normas que permitían el uso de esas herramientas. Pero eso pues es obvio, por lo menos para la mayoría, así lo hemos considerado, no es del todo cierto porque en el Código General del Proceso faltaban algunas regulaciones propias de lo que fue la emergencia sanitaria a la que hubo lugar desde el mes de marzo del 2016. Por supuesto que cuando superemos esa emergencia sanitaria, que aún no lo hemos hecho, cuando lo superemos podremos pensar que algunas de esas normas resultaban inocuas o innecesarias, pero la verdad es que el avance ha sido tanto que seguramente, muy seguramente, todas esas normas se van a ir incorporando paulatinamente al procedimiento civil, como ocurrió con el procedimiento contencioso administrativo, según lo vamos a analizar. Entonces, recordemos que las primeras normas de este decreto 806 hablan de la implementación de las herramientas tecnológicas en los procesos judiciales, lo cual no era nuevo, repito, porque el Código General del Proceso y muchos estatutos ya lo preveían, solo que esta norma vino a reforzar el uso de esas herramientas tecnológicas en cada uno de los procesos judiciales. Y tenía un propósito marcado y era permitir que se agilizaran los procesos porque evidentemente el hecho del aislamiento estaba causando un tropiezo para el trámite de cada proceso judicial. Entonces, con este uso de las herramientas, con estas reglas, lo que se buscó fue permitir que se agilizara el trámite de los procesos, que no se truncaran esos procesos, que no nos quedáramos aislados sin poder prestar el servicio de administración de justicia y que los procesos judiciales pudieran fluir de manera adecuada, flexibilizando, por supuesto, la atención a los usuarios de la justicia. Ese fue tal vez el mayor propósito del decreto 806, que el aislamiento permitiera que a los jueces flexibilizar el contacto con los usuarios de la justicia, que son los sujetos más importantes del proceso. Para ellos es que estamos dispuestos los jueces para atender a los usuarios de la justicia, que se trate de un servicio público esencial, el de la administración de justicia. Entonces, esas digamos, eran las finalidades propias de este decreto que se alcanzaron y se han alcanzado en muy buena medida complementando lo que está establecido en el Código General del Proceso con el decreto 806. Por lo tanto, es propio decir que esas normas que reglamentan con mayor ahínco que en lo que está previsto en el Código General el uso de las tecnologías es una norma que debería mantener su vigencia después del 4 de junio del 2022. Estas reglas del decreto 806, digamos que invirtieron la situación que se presentaba con el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso está previsto, claro, todos lo sabemos, el proceso en línea, pero nos faltaba mucho para llegar a eso. Y allá estamos ya casi llegando con la implementación de las herramientas que el Consejo Superior está diseñando para llegar hasta el expediente propiamente digital, para llegar a aquello que se llama el Plan de Justicia Digital. Se han emitido unos acuerdos que van en procura de eso, pero mientras eso ocurría, en el Código General del Proceso estaba previsto que la regla era la presencialidad y la excepción era la virtualidad.
Ahora es evidente que con el decreto 806 y por el aislamiento propio, pues la regla es a la inversa. La regla general es la virtualidad y la excepción es la presencialidad. Y algunos consideramos que esa regla debe mantenerse en una justa medida. Como diríamos, ni tanto que queme el santo ni vela que no lo alumbre. Esa virtualidad tiene que mantenerse en el tiempo. No podemos dar marcha atrás después de todo lo que hemos logrado desde el 16 de marzo del 2020 a esta parte. No podemos dar marcha atrás con el uso de las herramientas virtuales. Lo que pasa es que hay que paulatinamente irle haciendo todos los ajustes necesarios para que no tengamos los tropiezos que hasta ahora se han presentado. Uno de ellos, por supuesto, es la digitalización de los expedientes, no los nuevos, porque los nuevos entran ya digitalizados, sino de los expedientes antiguos, que en lo que todavía tenemos un trabajo largo por desarrollar en los despachos judiciales, aunque algunos ya tenemos el 100% de los expedientes que tramitamos en físico ya están digitalizados, pero hay muchos despachos judiciales en muchas partes del país que aún no han podido avanzar en esa tarea. Pero esa es la finalidad, que lleguemos al punto en que podamos hablar del expediente digital, del trabajo en línea y que podamos, como lo hemos hecho algunos despachos judiciales desde desde el 16 de marzo del 2020, cero papel. En la experiencia particular del Tribunal Superior de Pereira, al menos en los despachos de los magistrados, en lo que va corrido de estos ya casi 2 años, no se ha utilizado una sola hoja de papel, lo cual quiere decir que estas herramientas han servido en mucho, no solo para los usuarios de la justicia, sino para el planeta en general. Estamos contribuyendo con el medio ambiente. Obviamente que la norma establece la virtualidad como regla general, pero eso no quiere decir que al usuario que no pueda acceder a la virtualidad no se le tenga que garantizar la presencialidad. Y creo que esas normas, por supuesto, tienen que mantenerse, invirtiendo la regla. La regla del código es presencialidad y excepcionalmente virtualidad. La regla del decreto es virtualidad y excepcionalmente presencialidad. Esa excepción debe mantenerse, por supuesto. No se puede cerrar de ninguna manera el acceso a nadie por el simple hecho de que no tenga forma de conectarse con un despacho judicial de manera virtual. Así que siempre habrá que garantizarle el servicio a esa persona, facilitándole el acceso a los despachos judiciales cuando ello sea estrictamente necesario. Por supuesto que esta norma está acompañada de las reglas que dicta el Ministerio de Salud sobre el problema generado por el COVID. Superada esa crisis del COVID, cuando la superemos, pues es evidente que esta regla no va a tener que ir acompañada de esa previsión, pero la regla en sí debe mantenerse, es decir, mantener la regla general de la virtualidad y excepcionalmente la presencialidad, pero siempre garantizándole al usuario que no pueda acceder, que haya la prestación del servicio directamente en los despachos judiciales. Así que esa regla creo que también es necesario que se mantenga una vez pierda vigencia el decreto. Por supuesto, con los ajustes pertinentes, si es que de aquí a allá, como esperamos todos que sea, esperemos que esa nueva variante del COVID no nos vaya a golpear y que nos permita haber superado ya la crisis para el mes de junio del año 2022. Bien, como estamos entonces en ese trance hacia la virtualidad, este decreto le impone a las partes y a los sujetos procesales y a entre ellos los abogados, una serie de reglas que son clarísimas. La necesidad de informarle al juez cuál es el medio virtual por el cual se van a comunicar con los despachos judiciales. La necesidad de esos usuarios del servicio de justicia de asistir a las actuaciones judiciales por medio, a las audiencias, a las diligencias por un medio virtual y excepcionalmente por un medio o por vía presencial. Para eso está habilitado ya un número de trabajadores, de servidores judiciales en los despachos judiciales. En Pereira en particular estamos con el 60% de asistencia a los despachos judiciales sin que haya una prestación física del servicio aún, pero o presencial del servicio, pero sí atendiendo desde allí, desde los despachos judiciales. Solo en casos excepcionales
se está admitiendo, como en todas partes, pues el acceso a los despachos judiciales. Pero lo importante aquí es que las partes vayan generando conciencia y los abogados en particular vayan generando conciencia acerca de que es absolutamente indispensable manejar las herramientas tecnológicas para poder asistir a un proceso y que podamos aleccionar a nuestros clientes y acompañarlos y llevarlos de la mano para el uso de esas herramientas en el momento en que se requiera participar en una audiencia o en una diligencia, y que solo cuando sea estrictamente necesario tengamos que acudir a la presencialidad. Es importante resaltar que el decreto 806 le puso un toque adicional a varias normas del Código General del Proceso, como este artículo 78, que establece que las partes deben informarle a su contraparte y al juez, por supuesto, cualquier cambio de dirección electrónica. Allá hablamos de direcciones físicas y de direcciones electrónicas. Aquí, como estamos en virtualidad, pues es obvio que hablamos de los canales digitales por los cuales nos vamos a comunicar, para que no corramos el riesgo de que cualquier notificación que nos haga en una dirección electrónica anterior que hayamos suministrado se tenga por válida y nos demos contra las piedras en un proceso judicial porque no tuvimos la precaución de informar sobre ese cambio. Obviamente es un deber de las partes contribuir con la buena marcha del servicio de administración de justicia. Tal vez es una de nuestras falencias. No en todos los casos, en la mayoría de los casos los abogados prestan su colaboración para que los procesos puedan fluir adecuadamente. Pero hay casos en los que les ponemos trabas y esto de la virtualidad nos impone a todos actuar de buena fe. Si algo tiene el Código General del Proceso y algo impone el decreto 806 es la buena fe y la lealtad con la que las partes deben acudir a los procesos. Y con eso estamos contribuyendo, claro, a la buena marcha de cada proceso. Nos habla este decreto 806 el hecho de que no podamos tener acceso al expediente físico por alguna razón, pero eso obviamente se refería al momento crítico de la pandemia en la que no había acceso a los despachos judiciales. Entonces, la norma preveía que si el juez no podía tener acceso al expediente físico, las partes colaboraran con las actuaciones judiciales que tuvieran en su poder para poder seguir adelante con la actuación. Creo que esa parte ya está superada, por lo tanto no sería necesario que esta norma se mantuviera en ese punto, pues porque ya hay un acceso permanente de servidores judiciales a los despachos, a los archivos, etcétera, de manera que, y además hemos avanzado un tanto en la digitalización de los expedientes, de manera que esa es una regla que no requeriría que se mantuviera una vez perdiera vigencia el decreto 806. En lo demás, creo que sí es necesario que se refuercen esas reglas del Código General del Proceso para que se tenga clarísimo que la información tiene que ser no solo de los medios físicos, sino de los medios virtuales que vamos a utilizar para comunicarnos con los jueces y con la contraparte en los procesos. Y así como a las partes se le imponen esos deberes, también el decreto 806 le impuso a los jueces unos deberes básicamente centrados en que la publicidad que requieren los procesos impone que los jueces estén permanentemente y en el momento adecuado informándole a las partes cuál va a ser el canal digital que se va a utilizar para la realización de las audiencias, para la realización de las diligencias. ¿Cómo es que nos vamos a comunicar entre el juez y las partes? Y para ello se diseñaron los correos electrónicos de cada uno de los despachos judiciales que están a disposición de todo el público, como todos lo sabemos. Eso garantiza que podamos estar en permanente contacto los litigantes con los jueces y los jueces con los litigantes. Por ello, allí mismo la norma establece que el juez puede autorizar a un empleado para que esté en permanente contacto con las partes, para que puedan organizar todas sus actuaciones, diligencias y audiencias sin ningún tropiezo. Estos son avances que hemos tenido que no han sido del todo certeros en algunas partes del país, en otras partes han sido muy bien aceptados, muy bien acogidos y muy bien implementados además
y han servido para la comunicación efectiva entre las partes y los jueces. Yo lo confieso particularmente en el tribunal en Pereira. Hasta ahora no hemos tenido ningún tropiezo con el uso de las herramientas tecnológicas entre los litigantes y el Tribunal Superior. No ha habido hasta ahora pues ningún tropiezo, y entiendo por las charlas en las que he participado a nivel nacional que en muchos distritos ocurre lo mismo. Hay otros distritos en los que la situación no es tan clara, pero vamos avanzando en eso, y la idea es que todos vayamos de la mano hacia ese futuro proceso en línea que es hasta a donde tenemos que llegar, y ya hemos avanzado mucho en eso. Creo en este momento que podríamos hablar prácticamente de un proceso en línea, porque desde que ingresa la demanda ya estamos digitalizando para recoger toda la información por vía digital, y casi que toda la comunicación entre jueces y partes hoy es digital. Así que esas reglas también creo que se deben mantener. La claridad con la que el juez tiene que comunicarse con las partes por medio digital tiene que mantenerse. Lo mismo que esta reglita que impone a algunas autoridades de los municipios, y esta sí no está prevista en el Código Penal del Proceso, y creo que es importante que se mantenga, que los municipios, por medio de sus alcaldías, de sus autoridades, de sus entidades públicas, las personerías, cualquier entidad pública del municipio, le preste apoyo a un particular para que ese particular pueda tener un fácil acceso al despacho judicial por medio electrónico. De manera que ese ciudadano, por ejemplo, en esos municipios retirados, ese campesino que necesita entrar en contacto con un juzgado, puede ir a la alcaldía y decirle: vea, no tengo medios tecnológicos, facilítemelos para yo poderme comunicar con el juzgado. O para que el juez pueda, en un momento dado, ante la sospecha que pueda tener, que es uno de los mayores obstáculos que se le han visto a la virtualidad, ante la incertidumbre que pueda haber de la identificación de los testigos, por ejemplo, o de que ese testigo vaya a ser imparcial porque no está con alguien detrás que le esté informando, o al lado pasándole un documento, etcétera, pues yo perfectamente podría acudir al alcalde o al personero o a una entidad pública para que me lleve a esos testigos. Yo me conecto con ellos, les pido que por favor me ayuden a identificarlo, etcétera. De manera que esta es una norma muy importante. Tal vez no le hemos dado la relevancia que tiene, pero es una de las reglas más importantes, tal vez, del decreto 806 en lo que a la virtualidad se refiere, porque nos permite valernos de esas autoridades públicas de los municipios, particularmente los más apartados, para poder desarrollar nuestra justicia y nuestras diligencias a los jueces. Y a los ciudadanos les permite, a los usuarios les permite ir allí para, por medio de ellos, conectarse con los despachos judiciales. Así que esta norma, desde mi punto de vista, también creo que debe mantenerse después del 4 de junio del 2022. Otra regla importante del decreto es la presunción de autenticidad, que está prevista ya en el Código General del Proceso. Tal vez aquí no se requería una regla adicional, porque en el Código General del Proceso está señalado con toda precisión que todos los memoriales que lleguen al proceso, públicos, privados, en original o en copia, se presumen auténticos. Pero como estamos frente a la virtualidad, aquí se requería dar un mayor alcance a esa informalidad, diciendo que las actuaciones por medios digitales no requieren firmas manuscritas o digitales, no requieren presentaciones personales o autenticaciones adicionales, y tampoco requieren presentarse o incorporarse por medios físicos. Y ahí viene uno de los detalles pues, que ha generado el decreto 806 con los títulos ejecutivos en los procesos ejecutivos. Y ya mucho se ha dicho acerca de que aún esas copias que enviamos del título ejecutivo, el juez debe aceptarlas, y solo si necesita el original, pues le pedirá a la parte que lo tenga en su poder, para que cuando lo requiramos, por ejemplo, para una tacha de falsedad, por ejemplo, pues le pida a la parte que se lo haga llegar en físico para poder hacer el cotejo pertinente. Pero esta norma que amplía la regla de autenticidad que trae el Código Penal del Proceso, también creo que en lo que tiene que ver con las comunicaciones virtuales debe mantenerse, para que no haya lugar a dudas y que no digan: no, es que este correo electrónico no tiene firma. No, pero ¿qué firma va a tener si es que viene de un correo electrónico con el que la persona que lo emite está autorizando pues por ese medio, o está autenticando por ese medio lo que le está manifestando al juez?
Esa es una forma de tener por auténtico el documento cuando proviene del correo electrónico que le hemos informado al juez. Entonces, no necesitamos de firmas manuscritas ni de firmas digitales ni otro aditamento para darle validez a esos escritos. Y eso tiene mucho que ver también con los poderes. Tal vez algunos consideraron que desde la promulgación del Código Nacional del Proceso, también los poderes han debido quedar insertos en esa regla de la informalidad, es decir, de la presunción de autenticidad. Sin embargo, ustedes lo recordarán, en el Código Nacional del Proceso, el único memorial que requiere presentación personal, a menos que sea una prueba solemne de aquellas que la ley establece, pero el único memorial que requiere presentación personal es el poder. Algunos no han hallado una explicación razonable para eso, porque el poder, como cualquiera otro, es un memorial en el que deberían presumirse auténticas las firmas. ¿Qué ocurre con el decreto 806? Pues que también trae una presunción de autenticidad de esos poderes cuando se otorguen por vía electrónica. Algunos han considerado, y es una interpretación válida, que esta norma incluso se extendió a la autenticidad de los poderes que se otorgaron en físico, porque por la redacción de la norma pudiera entenderse que si ustedes separan con estas comas, los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensajes de datos sin firma manuscrita digital con la sola antefirma, se presumirán auténticos. ¿Qué? Los poderes especiales. Entonces, algunos han considerado que incluso esta norma pudiera haberse extendido o pudiera entenderse extendida a los poderes que se otorgan en físico hoy. Otros, digamos que la mayoría, han considerado que no, que si el poder es físico, tiene que ir con la autenticación respectiva ante cualquiera de las autoridades que el Código Nacional prevé. Pero lo cierto es que se abre un margen de autenticidad para los poderes que se otorgan por vía electrónica, que por supuesto tiene que mantenerse, debe mantenerse después del 4 de junio del 2022. De lo contrario, entraríamos en un margen de discusiones de si ese poder que otorgamos por vía electrónica es o no es auténtico. Entonces, creo que esa prevención, para que no haya margen de dudas, yo creo que el solo hecho de incorporarlo a un correo electrónico que se le ha suministrado al juez hace presumir la autenticidad de ese documento, como lo prevé la ley de las tecnologías, del uso de las herramientas tecnológicas. Así que no, en principio no vería por qué se podría dar la discusión, pero como nosotros somos dados a colegislar y a ver en la norma o a ponerle aditamentos a la norma que no tiene, entonces es conveniente que esta regla de la presunción de autenticidad de ese tipo de poderes se mantenga. Si no es que sea extensiva, yo creo que se debería ser extensiva a todos los poderes, incluyendo aquellos que se otorgan en un medio físico, porque en realidad no hay ninguna razón válida para sostener que podemos presumir que todas las actuaciones de las partes son auténticas menos los poderes. No hay una razón pues que se pueda sostener válida para decir eso. En los poderes está previsto que se debe incluir la dirección del correo electrónico del abogado, el correo electrónico del abogado que debe coincidir con el que tiene registrado en el Registro Nacional de Abogados. Esta es una regla que sí, en mi parecer, no está sobrando en el decreto 806 y sobraría en cualquier estatuto, porque es que nosotros tenemos acceso a las bases de datos del Consejo Superior de la Judicatura para verificar si esa tarjeta profesional está vigente, por un lado, y además podríamos pedir información inmediata del correo electrónico de un abogado si es que lo requiriéramos. Pero además es que ¿quién quita que ese abogado tenga varios correos electrónicos? Además del que tiene registrado ya, es probable que tenga abierta otra cuenta con un correo electrónico diferente. Así que es una norma un poco restrictiva, creo innecesaria. Por lo tanto, no parece que ya superada esta situación sea del caso mantenerla en la vigencia de las normas que puedan venir. Lo mismo que la siguiente, que es aquella de que las personas inscritas en el registro mercantil
que los poderes deben ser remitidos desde la dirección del correo que tienen inscrito allá, pero es probable que en un momento dado, por la premura, por lo que sea, el gerente está en un lado distinto y no utiliza el correo electrónico de la entidad, sino que utiliza un correo electrónico personal para otorgar un poder, aún siendo el representante legal. Así que es una norma que se me antoja un poco restrictiva y que por lo tanto, si se queda, pues bueno, es una restricción que se hace, pero si no se mantiene, creo que ningún mal se le haría a la virtualidad, al uso de las herramientas tecnológicas, si esa norma no llegase a mantenerse. Pero entonces, repito, de esta primera parte de los poderes, sí creo que la autenticidad se debe ratificar y lo demás, pues a criterio de quien deba pensar en mantener o no este decreto 806, porque hasta ahora no se ha dicho nada. Quedará al arbitrio de si es necesario mantener eso de la dirección electrónica del abogado y de las personas inscritas jurídicas inscritas en un registro mercantil. Como todos sabemos, el decreto 806 incluyó unos nuevos requisitos de la demanda, que de mantenerse la virtualidad como evidentemente se va a mantener, yo creo que esto, repito, no va a haber un paso atrás. No podemos dar un paso atrás con eso. Pues es importante que estas reglas de los requisitos nuevos de la demanda se mantengan. El hecho de que tengamos que suministrar ese canal digital donde se van a notificar las partes, los peritos, los testigos, la contraparte, los apoderados, etcétera. El hecho de que no tengamos que suministrar una copia por cada uno de los demandados, sino que como ya estamos introduciendo todo electrónicamente, pues basta una sola copia. Aunque eso está previsto en el Código Nacional del Proceso, pero creo que hay varias reglitas de estas de las demandas que son importantes. Como también creo que es importante que se haga énfasis en que es importante la manifestación bajo juramento, o que se entiende prestado bajo juramento, del lugar donde puede ser localizado el demandado, no por un correo electrónico, sino por un canal digital. Un canal digital, porque evidentemente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un canal digital que un correo electrónico. Un correo electrónico es un canal digital, pero no es el único. Así que yo creo que esta apertura que el decreto 806 le está dando al uso de las herramientas tecnológicas, más allá del correo electrónico, porque recordemos que en el Código Nacional del Proceso está prevista, por ejemplo, la notificación por correo electrónico, pero no está prevista la notificación por otros canales digitales que sí los prevé el decreto 806. Así que en esto que el decreto 806 trata de ampliar para que no sea solo el correo electrónico, sino otros canales digitales, creo que en todos esos requisitos deben mantenerse con el decreto 806 debe mantenerse, o las normas que están consagradas en ese decreto, en ese sentido deben mantenerse. Lo mismo que la presentación de la demanda, como mensajes de datos, como está ocurriendo hoy por hoy. Ya, cero papel, llevamos la demanda, de una vez entra por el reparto digitalizada, los juzgados llega digitalizada, ya con el protocolo que tenemos que cumplir, que es mucho más ordenado ya que aquel con el que empezamos, que fue totalmente empírico, cada uno digitalizaba los expedientes a su manera y eso fue una locura. Pero ya hoy con el protocolo que tenemos, los litigantes pueden verlo y nosotros mismos lo observamos como la manera ordenada que trae el protocolo para incorporar cada documento, pues nos permite un poco más de agilidad en la revisión de los expedientes electrónicos, que es tal vez una de las mayores dificultades que hemos tenido durante esta pandemia, ¿no? La verdad es que no es lo mismo manejar un expediente físico en el que uno ya sabe dónde está ubicado lo que necesita, al expediente virtual que tiene que empezar a buscar y a buscar. Pero ese protocolo es importante. Así que esto de la presentación de la demanda ya está previsto en el Código Nacional del Proceso. Si se mantiene esta regla para ampliar, perfecto. Si no se mantiene, pues ya eso lo podemos tomar del Código General del Proceso sin ninguna duda, porque allí está previsto, repito, lo que es el plan de justicia digital, y allí está claro que cuando hay plan de justicia digital, las demandas se presentan como mensajes de datos y no será necesario, por supuesto, llevar tantas copias cuanto sean los demandados, sino, y por la elemental razón de que simplemente vamos a compartir el link que corresponda a ese expediente. Por supuesto, esas causales de esos nuevos requisitos traen unas nuevas causales de inadmisión que han generado polémicas. Por ejemplo, el hecho de que los jueces inadmitan una demanda porque el poder no diga el correo electrónico del abogado. Entonces, algunos dicen, no, es que es un requisito innecesario. Yo también lo creo innecesario, pero lo cierto es que el decreto 806 lo establece.
Y por eso creo que es una norma que no debería mantenerse, pero de mantenerse, pues los abogados tienen que saber que si no incorporan esa información, el juez les va a decir, venga, la norma le impone a usted que me diga cuál es su correo electrónico y que este coincida con el registro. Si no lo hace, pues la consecuencia va a ser que el juez le va a poder decir con una razón legal que esa demanda no se puede admitir porque el poder es insuficiente. Por supuesto, la falta de envío de la demanda y sus anexos al demandado ya con la nueva regla que impone que con la presentación de la demanda simultáneamente le enviemos al demandado la demanda y sus anexos, lo cual ya hace surtir la primera parte del traslado de la demanda. Recuerden que el traslado de la demanda más la notificación, con esa primera parte estamos cumpliendo al momento de enviar simultáneamente con la presentación de la demanda. Si no se envían esos documentos, a menos que se pidan medidas cautelares, claro, pues es una causal de inadmisión. Lo mismo que no indicar el canal digital donde las partes, los apoderados, los terceros o los auxiliares van a recibir notificaciones. Pero recordemos esto, y fue lo que la Corte dijo en la sentencia de constitucionalidad. Una cosa es que no se indique el canal digital, lo cual será causal de inadmisión. Otra cosa es que yo le diga al juez que no los conozco y que no estoy obligado a conocerlo. Si yo no los conozco, pues le manifiesto al juez que no los conozco. Así que creo que estas reglas, estas nuevas causales de inadmisión, salvo la primera, deben mantenerse porque son requisitos nuevos que trae la demanda, cuya inobservancia pues traerá como consecuencia, evidentemente, la inadmisión de la demanda. De las audiencias, pues todo es relevante, pero lo más importante de todo es esto que nos trae la norma, que nos dice que no se requiere la autorización de que trata el parágrafo 2 del artículo 107 del Código Nacional del Proceso, que es precisamente donde yo digo que se invirtieron las cosas. Antes era presencialidad y excepcionalmente virtualidad, ahora es virtualidad y excepcionalmente presencialidad. Yo creo que esa regla así se tiene que mantener, que solo cuando sea estrictamente necesario obliguemos a las partes a ir al despacho. ¿Por qué? Porque eso le facilita la vida a los jueces y a las partes. Ese representante legal que está en Bogotá, que no tiene que ir al juzgado. Ese representante legal que está en la China y que no tiene que preocuparse porque desde allá no se puede comunicar con nosotros. Ese representante legal que en un momento dado lo cogió un trancón y que con un celular se puede comunicar con el juzgado. Entonces, esa norma facilita, ya no como regla excepcional, sino como regla principal, que nos conectemos a una audiencia de manera virtual. Así que creo que esa regla necesariamente tiene que mantenerse. Como también esta última, que es la de que las audiencias y diligencias en las corporaciones sean presididas por el ponente y que a ella asista por lo menos la mayoría. Porque si ustedes lo recuerdan, en el Código Nacional del Proceso tenemos una talanquera, y es que para que un magistrado no asista a una audiencia o una diligencia tiene que acreditar fuerza mayor o caso fortuito, lo cual es bien complicado, ¿no? Un permiso, por ejemplo, vaya uno a decir si en realidad eso es una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces, en el Código Nacional del Proceso le pones esa limitante a las salas. Si no están los tres, hay nulidad. Y si va a faltar alguno, sin romper la mayoría, tiene que haber una fuerza mayor, un caso fortuito. Esta norma no. Esta norma nos dice, pueden ir 2 de los 3 o pueden ir 4 de los 7 en la corte, si es que allí se diera una audiencia de esta naturaleza. Lo cual facilita mucho la labor porque por múltiples razones a veces un magistrado no puede estar porque está muy ocupado con un negocio muy importante, porque está de permiso, porque está de comisión de servicios, etcétera, por lo que sea. Entonces, esta norma facilita un poco esa labor. Bien. Recordemos que este decreto 806 tuvo un cambio importante en lo que a la notificación personal se refiere. La norma manda que con la presentación de la demanda simultáneamente se envíe copia de la demanda y sus anexos al demandado, y luego nos dice que entonces cuando ya se han enviado esas copias, lo que le vamos a notificar a la contraparte o al demandado es el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo en su caso. Obviamente, si se han pedido medidas cautelares, lo vamos a notificar todo, porque no le hemos enviado previamente el resto de la información. En realidad, el problema de la notificación personal puede estar en la forma en que se va a contabilizar el término para la notificación personal.
En la forma de hacerlo primero y en la forma en que se va a contabilizar el término segundo. En la forma de hacerlo, ¿por qué? Porque ustedes habrán tenido oportunidad de escuchar muchas discusiones acerca de cómo se hace una notificación personal hoy. O se hace por el decreto 806 o se hace por los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. Pues lo cierto es que esta norma, que es el artículo 8, dice que las notificaciones personales también podrán efectuarse con el envío de la providencia como mensaje de datos. Este también lo que quiere significar es que están vigentes el artículo 291 y el artículo 292 del Código. Por lo tanto, diríamos que hoy están vigentes las dos formas de notificación. En una reciente sentencia de tutela, la Corte Suprema de Justicia así lo dijo. Usted puede utilizar la forma de notificación del Código General del Proceso 291 y 292 o puede utilizar el decreto 806, pero eso sí, y en eso sí tiene que haber claridad, y creo que esto es una de las cosas que se le tienen que aclarar al decreto, si es que vamos a mantener esa dualidad de notificaciones. En mi criterio debería unificarse la notificación personal, que sea una sola forma, o que haya una sola norma que regule la notificación personal. Pero de mantenerse las dos formas por separado, esta norma debería aclararse en ese sentido, que si vamos a acudir al 291 y al 292, tiene que ser con las formas propias del Código General del Proceso. Y si vamos a utilizar el decreto 806, tiene que ser con las formalidades del decreto 806. Lo que no podemos es, como lo dijo la Corte en esa sentencia de tutela, mezclar una cosa con la otra porque son dos temas completamente diferentes. Y la otra situación que genera cierta discusión es cómo contamos los 2 días hábiles. Porque algún sector, particularmente se conoció alguna providencia del Tribunal Superior de Bogotá que dijo que recibido el correo electrónico hoy, cuento 2 días y como la norma dice que transcurridos 2 días hábiles, entonces en realidad la notificación se sucede al tercer día y a partir del cuarto día empiezan a contar los términos. Pero en otra sentencia de tutela, en la que la Corte Suprema además dijo que las tutelas tienen que notificarse por este medio, con todos los términos, justamente al vencimiento de los 2 días. Hoy recibí el correo, corren los 2 días, al vencimiento del segundo día se entiende surtida la notificación y a partir del tercer día empiezan a correr los términos. Y hago énfasis en eso que dijo la Corte de las Acciones de Tutela porque ahora recibí un correo diciendo en el que me hacían referencia que el Consejo de Estado acaba de pronunciarse en el mismo sentido de la Corte Suprema acerca de que en las tutelas la notificación de la sentencia tiene que darse por el decreto 806, es decir, que hay que dejar transcurrir los 2 días. Una posición bastante discutible por la forma en que está regulada la notificación en el decreto 2591, pero lo cierto es que se va abriendo paso en la jurisprudencia de las altas corporaciones, ya no es solo la Corte Suprema, sino el Consejo de Estado, que dicen que las sentencias de tutela se tienen que notificar por este medio electrónico, dejando correr los 2 días, cuando se notifiquen por este medio electrónico, dejando correr los 2 días a los que se refiere el artículo 8 del decreto 806. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito aquí porque el tiempo se nos agota. Recordemos que hoy las notificaciones por estado y los traslados son electrónicos. Eso sí creo, estoy seguro, eso no va a variar y eso se tiene que mantener. Así desaparezca el decreto 806. Como en el Código General del Proceso tenemos la posibilidad de que eso ocurra de esa manera, esas normas se tienen que mantener. Yo no concibo que después del 4 de julio del 2022, si es que no tuviéramos esas reglas del decreto 806, algún juzgado quisiera notificar por estado fijando en la lista de los juzgados. Que podrá hacerlo, sí, pero en todo caso tendrá que garantizar el acceso a esa información mediante la notificación electrónica y los traslados electrónicos. Recordando siempre que en los estados electrónicos tiene que incorporarse la providencia. Eso es lo más importante, que lo notifiquemos en la forma prevista en el Código General, pero que además se inserte la providencia, porque de lo contrario esa notificación por estado no va a surtir ningún efecto. Creo que estas reglas se deben mantener, aunque no sería necesario, porque en el Código General encontramos soporte para que sigamos haciendo los traslados y las notificaciones electrónicas, las notificaciones por estado por vía electrónica, como se está haciendo hoy por hoy. El emplazamiento varió en cuanto que ya no es necesaria la publicación en los medios de comunicación, ya y eso ha generado discusiones, pero
sería importante que el legislador reflexionara sobre la importancia o la verdadera necesidad de esas publicaciones para ver si es necesario mantener esta regla como quedó en el decreto 806 o si volvemos a la doble situación del decreto del código, que es la publicación y luego la inserción en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Como hoy es solo en el Registro Nacional, así ha venido funcionando durante estos casi 2 años, de manera que no creo que tengamos mucha dificultad con mantener esa norma como está prevista en el decreto 806. Bueno, todo lo que tiene que ver con el contencioso administrativo ya fue superado. La ley 2080 ya modificó el código contencioso e incluyó todas las reglas del decreto 806 necesarias, las incluyó allá. En eso nos ganaron a los civilistas. Ya en el código están previstas. Voy a terminar refiriéndome a la dinámica del recurso de apelación hoy con el decreto 806, que es otro de los temas álgidos del decreto 806, porque de la oralidad del Código General del Proceso pasamos a la escrituralidad del decreto 806, salvo que haya que practicar pruebas ante el superior, en cuyo caso iremos a la oralidad. Esto digo, y por supuesto respetando el criterio de quienes son defensores a ultranza de la oralidad, creo que ha sido un factor que ha beneficiado el trámite de los procesos en las segundas instancias, particularmente en los tribunales superiores. ¿Y por qué lo ha beneficiado? Por el tiempo. Porque es que los tribunales superiores son corporaciones con un trabajo permanente y mucho trabajo, mucha congestión en la mayoría de las capitales, particularmente. Y el hecho de que no tengamos que asistir a las audiencias, los 2 magistrados que acompañamos al ponente, que en realidad, en la práctica, es poco lo que hacemos en la audiencia. Entonces, eso nos facilita ocupar ese tiempo en otros menesteres que hacen que los procesos puedan fluir con mayor rapidez. Pero ciertamente, si volvemos a la oralidad, seguramente no habrá ninguna discusión ni ningún problema. Pero creo que sería conveniente pensar en mantener esta escrituralidad. Bien. Entonces caemos al final, para terminar, en que la vigencia de este decreto 806 está prevista hasta el 4 de junio del 2022. No se conoce que haya un proyecto de ley para modificar el Código General del Proceso. A los tribunales superiores, creo que a todos nos llegó una invitación para que planteáramos las inquietudes que teníamos sobre la vigencia precisamente del decreto 806 y si debían mantenerse o no las normas del decreto 806. Nosotros, como supongo que lo hicieron muchos tribunales, nos pronunciamos diciendo de lo favorable que resultaría que la mayoría, si bien no todas, la mayoría de las normas se mantuvieran, y creo que esa es la posición generalizada. En conclusión, para que cerremos, un par de reflexiones. Todos tenemos que meternos en la cabeza de que esto no tiene vuelta atrás, de que no podemos volver al expediente físico, ni siquiera nosotros los veteranos, que ya la doctora les informó de mi currículum que lleva más de 30 años en la rama judicial, ni siquiera nosotros tenemos cómo pensar hoy en que volvamos a un expediente físico, por más que nos guste aún la lectura en físico. No tenemos forma de devolverlos. Y segundo, los abogados los litigantes tienen que tomar conciencia de que esto, como no va a tener marcha atrás, no se soluciona sino aprendiendo empíricamente o con un amigo o con un curso o con quieran el manejo de las herramientas tecnológicas. Es la única alternativa. Excusarse hoy un abogado, sobre todo los nuevos abogados, en que es que no pueden o no saben manejar una herramienta tecnológica, yo creo que en el futuro eso no nos va a servir de excusa, ni a los jueces, ni a los litigantes. Eventualmente podremos excusar a una persona común que no pueda tener acceso y que tengamos que atenderla personalmente y que tengamos que llevarla de la mano para el uso de las tecnologías, pero en esto no hay vuelta atrás. Así que la invitación es para todos a que miremos de manera positiva este decreto 806, que esas normas se puedan volver a algunas legislación permanente, o por lo menos que se le dé algo de continuidad a este decreto 806, para que podamos entre todos construir un mejor proceso virtual y presencial,
pero con tendencia hacia la virtualidad para que todo el mundo pueda estar conectado con un despacho judicial. Con esto termino. Nuevamente les agradezco mucho la invitación y le retorno el uso de la palabra, doctora. Muchísimas gracias, doctor Jaime Alberto, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor, ¿podría acudirse a las formas de notificación previstas en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso si se prorroga la vigencia del decreto o se expiden nuevas normas para este trámite? Bien, como lo dije hace un momento, creo que en este tema debe haber una unificación. El decreto necesita pulirle algunas cosas, entre ellas que no generemos esa dualidad de actuaciones, o que si va a haber la dualidad de actuaciones, seamos claros en decir cómo es que se va a surtir la una y cómo es que se va a surtir la otra, y que no se pueden mezclar tal cual lo dijo la Corte. Pero ciertamente hoy se puede acudir a la notificación del 291 y del 292 por aviso si no fuera personal, o a la del decreto 806. Eso sí, teniendo siempre presente lo que ya la Corte puso sobre la mesa. No podemos mezclar los dos tipos de notificación. O acudimos a las reglas del Código General del Proceso o acudimos a las reglas del decreto 806. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo con el decreto 806 notificar en una dirección física? Esa ha sido la gran polémica, y creo que ahí es donde tiene que ajustarse la norma del decreto 806. Si me lo preguntaran a mí, yo diría que sí, pero la mayoría se inclina por decir que no, que el decreto 806 solamente prevé la posibilidad de la notificación personal cuando se hace por un canal electrónico y no la notificación en físico. Por lo tanto, para esas tendríamos que acudir al artículo 291 y 292. En todo caso, cumpliendo las reglas de allá, y si es por un canal digital, cumpliendo las reglas del decreto 806. Siguiente pregunta, doctor. En el contexto del decreto 806, y si sus normas se mantuvieran, ¿cómo deben contarse los 2 días de los que trata el artículo 8º? Bueno, ya mencioné que hay una posición del Tribunal Superior de Bogotá. No sé si la han reiterado en realidad, pero causó revuelo porque en el Tribunal Superior de Bogotá se dijo que los 2 días tenían que contarse. Hoy se recibe el correo, pasan 2 días, y como la norma dice que vencidos 2 días se entenderá notificado, entonces para ellos en realidad la notificación se sucede al día tercero, y al cuarto día empiezan a correr los términos. Pero en esa sentencia de tutela en la que la Corte dijo que en las tutelas hay que notificar cuando se notifique por vía electrónica, hay que aplicar el decreto 806 con toda claridad, con todos los términos, como creo yo que debe contarse con el decreto 806. Hoy se recibe el correo electrónico, pasan 2 días, al vencimiento del segundo día se entiende surtida la notificación, por lo tanto al tercer día deberán empezar a correr los términos. Doctor, ¿es posible realizarse la notificación personal que prevé el artículo 8º del decreto 806 a una dirección física? Bueno, ya lo anticipé, me anticipé a esa pregunta. Desde mi punto de vista, sí, pero reconozco que con las charlas que se han hecho a nivel nacional de este decreto 806, reconozco que la mayoría de los despachos sociales entienden que no, que este artículo 8º solo aplica para las notificaciones que se van a surtir por vía electrónica a un canal digital, y no para las que se hagan en medio físico. Para ellas, en el criterio, digamos, mayoritario, hay que acudir a las reglas del 291 y del 292 del Código General del Proceso. Doctor, una pregunta que tenemos aquí en el chat también. ¿Cuál es el número de la sentencia, doctor, en la cual la Corte contó los términos para la acción de tutela, doctor? Sí. Permítame, dejo de compartir aquí ya para mirar la información aquí. Gracias. Ya se la subí, espera un segundito. A ver, la sentencia en la que la Corte dijo que podía acudirse a cualquiera de las dos formas de notificación, es la sentencia STC 7684 de 2021. STC 7684 de 2021. Y la sentencia
y la sentencia de la Corte en la que dijo que las tutelas se tenían que notificar por vía, cuando se notificaron por vía electrónica, había que aplicar el decreto 806 y allí contó solamente los 2 días, es la sentencia STC 11-274 de 2021. STC 11-274 de 2021. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jaime Alberto Zaraza Naranjo por su clara explicación sobre las implicaciones procesales derivadas de la vigencia del decreto 806 de 2020, norma a través de la cual la práctica judicial se ha causado más en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer frente a esas medidas extraordinarias impuestas dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por el COVID-19 y que se hacen esenciales para el ejercicio cotidiano del litigio, del quehacer judicial, sea virtual y presencial, pero aprendiendo más, como usted bien lo dijo, doctor, el manejo de las herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros. Asimismo, a todos los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas del sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Finalmente, sea esta la ocasión para agradecer por este año de trabajo 2021 y de nuevo, doctor Zaraza, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.